quedamos, ¿eh? Ayer nos quedamos, ¿eh? Sí, después de 15 años. Sí. Soy, Bueno, sí. Oye, sí. Oye, el invierno de nuestro infortunio se ha transformado en un glorioso verano por este sol de York. reflejado en la calva de mi compañero. Bueno, en algún lugar se tendría que ver. No, si no, no damos señales a los aliens que existimos. Bueno, buenas noches, otra vez. Bueno, otra vez. Bueno, lo que sea que ustedes estén viendo este video. Sí, aquí estamos en Ay, molino. Vamos a tener hoy con problemas, ciertos problemas técnicos de elaboración, pero así es. Ustedes comprenderán si algo sale feo, no se preocupen. Somos nosotros. Unos más que otros, pero bueno. Otros más que unos. Bueno, buenas noches, señores. Bienvenidos a Divagando por la Historia. En nuestro capítulo anterior nos habíamos quedado en los inicios de la guerra con Estados Unidos, ¿no? Por cierto, tú eres Víctor Pedrosa. Y tú eres Leonardo Báez. Cierto. Por cierto, para los que no nos conocían, ¿no? Habíamos visto algunos de los motivos, el principal motivo, la guerra de la independencia de Texas. Y posteriormente, pues el incidente Thornton entre el Nueces y el Bravo, que fue el que dio origen a la declaración de guerra con Estados Unidos. Que es cierto, en algo que sí dicen los americanos, los mexicanos fuimos los que hicimos los primeros disparos, pero fue gracias a la provocación de haber invadido y cruzado el río Nueces hacia el Bravo. Bueno. ¿Cómo justificas eso? Pues yo te diría una cosa, finalmente... primero tenemos que empezar por algo. Los tratados de Velasco, que son los que conceden la independencia a Texas, nunca señalaron un límite. El límite en los tratados de Velasco fue difuso. Los mexicanos entendían que era el Nueces, el río Nueces, que estaba más al norte. Los americanos juraban que era el Bravo. Y pues por eso cuando ocurre el incidente Thornton, que es dos patrullas de caballería mexicana y americana se encuentran, y hay los primeros disparos, el presidente Polk dice que pues, obviamente fue un ataque de una patrulla mexicana en territorio americano. O sea, sus palabras precisas fueron que sangre americana se había derramado en territorio americano. Acuérdense que el siglo XIX era muy cursi, así que sí. El siglo XIX era cursi y porque era abusivo, estaba buscando nada más los pelos en el huevo y los encontró. Mira, también otra cosa, a Polk se le tiene que reconocer dos cosas como presidente de los Estados Unidos, que le dio finalmente los límites casi totales que actualmente tienen los Estados Unidos territoriales, porque también hizo la negociación con Inglaterra en el territorio de Oregon, y determina ya la línea divisoria entre Estados Unidos y el dominio del Canadá. Y por otra parte, pues se desata la guerra contra México. Y en la guerra de México es la plena demostración de que un ejército dedicado a labores de pronunciamientos, en donde se sacaban a escobazos unos a otros, no iba a tener ninguna posibilidad con un ejército ya casi profesional como es el ejército de los Estados Unidos. No, casi no, profesional. De hecho, el ejército... Es casi porque te voy a decir algo. La mayoría de las tropas que combatieron por el lado americano eran voluntarios. Sí. Y voluntarios. No todos. No eran, pero una gran mayoría. El ejército americano se divide en dos. El que está al mando de Taylor y el que está al mando de Scott. Así es. Pero te voy a decir algo. Scott también trae fuerzas regulares y trae muchísimos... Trae muchos voluntarios, pero te voy a decir algo. Del lado americano no solo tienen muchas mejores armas, que ya son resultado de laboratorio, ¿no? Tienen técnica, pues claro, son resultados de laboratorio, de estudios, de ingenieros que se sientan a ver cómo hago un arma de repetición, mejores cañones, más ligeros, etcétera, etcétera. Desarrollan la artillería muy móvil, que es artillería caballo, incluso es horse artillery, que le llamaban ellos, que tuvo efectos devastadores contra el ejército mexicano que tenían cañones de la colonia. Y más allá de la colonia, simplemente... No utilizaban, no había instrucción, no había nada. El ejército mexicano servía para desfiles. Era empírico. No, servía para desfiles y pronunciamientos no muy sangrientos.
porque no daban para más. El ejército mexicano lo único que sí demostró, y esto apoyándome en las memorias de Ulises Grant, demostró una notoria incapacidad combativa, pero una absoluta y total capacidad para la rapiña y para el saqueo. El ejército americano cometió rapiña, cometió saqueo, por lo mismo de que había muchos voluntarios. Su miedo de perder a esos voluntarios, les dieron manga ancha para hacer lo que quisieron. Es legendaria la violación multitudinaria que hicieron en Monterrey de las Monjas. En serio, yo pienso que las tropas americanas abusaron de forma terrible. Mira, creo que es una guerra y empecemos por ahí. Ninguna guerra es bonita. No, ninguna guerra va... Ni las guerras floridas siquiera. No, ninguna. O sea, ninguna guerra es bonita y ninguna guerra iban a permitirse o evitarse esas actitudes. Además, las tropas americanas eran profundamente anticatólicas. Tan es así que los irlandeses católicos, destacamentos irlandeses católicos que pelearon a favor que fueron reclutados por el ejército estadounidense, se pasan al lado mexicano. Ah, no, sí, claro. Los famosos San Patricios, que todos terminaron colgados en San Ángel. Casi todos terminaron colgados ahí en San Jacinto, precisamente. En la plaza de San Jacinto. ¿No? Vamos, los irlandeses emigraron en grandes cantidades a Estados Unidos por las épocas de hambre. Claro. Las grandes hambrunas. Y pues los primeros trabajos que lograron conseguir fue enrolándose en el ejército. Y es que les prometían la ciudadanía americana cuando la guerra finalizara. Es un tema también de cuestiones jurídicas que ellos juzgaron como traidores a gente como desertores, a gente que ni siquiera eran sus ciudadanos. Pero si eran desertores. Eran desertores, pero no eran ciudadanos americanos. Y desertor en tiempo de guerra, pues normalmente es muerte. Sí, pero no eran juzgables como ciudadanos americanos. No, pero como desertores sí. Y eso también habría que ver, porque muchas de las promesas que se le hicieron a los irlandeses no fueron cumplidas. Finalmente no lo fueron. Y aparte los maltrataban mucho, eran muy discriminados. Porque en esa temporada en Estados Unidos hubo un muy fuerte movimiento anticatólico. Así es, pero 20 años después, igual los irlandeses siguen peleando en los ejércitos tanto confederado como unionista en Estados Unidos, y ya en otras circunstancias. Son cuestiones de 2 generaciones posteriores. Los irlandeses ya se integraron. En aquel tiempo los irlandeses eran como los mexicanos o los musulmanes de ahora, ¿no? No faltaba el Trump que decía, los irlandeses son las veces que nos quieren quitar nuestros trabajos. Pero ni siquiera se iban para decir irlandeses, decían católicos. No, específicamente sí eran los irlandeses. Había inclusive hasta pósters con espíritus anti-irlandés solo por el hecho de ser católicos. Igual, pues fue lo que pasó, lo que Scorsese después narró en la película de Pandillas de Nueva York. De Pandillas de Nueva York, así es. Así es. Bueno. Pero creo que finalmente aquí la guerra con Estados Unidos pues, fue un desastre tras desastre de los ejércitos mexicanos. Digo, Ampudia, la planilla de los generales mexicanos eran unas nulidades hechas y derechas. Pues te diré, en muchas ocasiones lo hicieron pomada. Arista lo hicieron pomada. ¿Quién te gusta que haya sido el mejor? ¿Valencia? ¿El mismo Santana? El mismo Santana, ¿vale? El mismo Santana en la batalla de Angostura. En Angostura, okay. Y en organizar la defensa de la Ciudad de México. Pero la defensa de la Ciudad de México todo el mundo lo traicionó. Valencia hizo lo que se le pegó la gana y trató de... Valencia los tenía entre las pinzas aquí en Padierna. Y estando las tropas de Santana, pero sin subordinado no, también está la rebelión de los polcos. A lo que pero los polcos fue meses antes de las batallas contra a lo que voy es esto, no solo el ejército mexicano estaba mal preparado, no había disciplina, no había ni siquiera un concepto de ejército mexicano unido. No, el ejército mexicano era una basura. No existía, o sea, si vas a porciones prácticas, el ejército mexicano no existe. Y además otra cosa, la federación en ese entonces demostró que no servía para nada. No, la federación o cualquier otro tipo de organización. No, porque la federación cuando se les pidió apoyo a los gobernadores, muchos gobernadores no mandaron nada. No mandaron nada. De hecho, tropas. Melchor Ocampo no mandó nada desde Michoacán. Aunque Melchor Ocampo no firmó el acta de los tratados de Guadalupe Hidalgo. No, porque Melchor Ocampo era gobernador de Michoacán, no tenía que firmar absolutamente nada. Pero Melchor Ocampo no mandó un soldado ni a trancazos, porque no los iba a sacar de Michoacán.
En Jalisco nomás, muy poca gente, muy pocos estados mandaron tropas. Estados que sí enviaron tropas que se comprometieron con la guerra fueron Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz. Puebla, Puebla, Puebla se rindió sin disparar un tiro. Y las monjas se les olvidó lo que pasaron las regiomontanas porque en Puebla los recibieron como Curiosamente, príncipes. Puebla siempre ha tenido una especie como de espíritu entreguista, y esto lo voy a editar para que no se vea nunca, pero sí, los poblanos se entregaron a los españoles, se entregaron a los... Bueno, Puebla es una ciudad netamente española, nunca, no hubo nada. No, es la gemela española de Tlaxcala. Como no podían establecerse los españoles en Tlaxcala, crearon Puebla, así es, ¿no? Y que está en una zona muy, muy estratégica, ¿no? Es el paso entre Veracruz, entre Europa y Ciudad de México. No, y además Puebla pues siempre ha sido una ciudad tan española que todavía Cholula sigue produciendo españoles. Saludos a la AUTLA. Sí, siguen produciendo españoles de Cholula, claro está. Pero aún así Puebla se rindió sin disparar un tiro. Santana en la Angostura, por eso yo es algo que dudo mucho que Francisco Martín Moreno lo afirma, pero pues también hay que tomar en cuenta que es un hombre muy ilustrado, pero está afirmándolo para darle toque novelesco. Jura que Santana se vendió a los Estados Unidos y yo no puedo entender cómo se vendió. Si Santana finalmente fue el que más hizo por combatir a la invasión americana. Una vez más, en la Angostura, yo no le creería ni siquiera un empate. Santana se adjudica la victoria, que sería la única victoria de la guerra del 47, pero más bien fue empate. Sí, básicamente los mexicanos, al ver que no pueden vencer a los americanos, se retiran. O sea, de buenas a primeras los gringos se encuentran con campo libre. Lo encontraron. Pero logra Santana traerse ese ejército desde Saltillo hasta Jalapa, hasta Cerro Gordo, y defiende Cerro Gordo, y ahí pues, sí le pegaron con tubo. Todas las demás. Pero mira, Resaca de Palma y ¿cómo se llama? Y Palo Alto son achacables a Mariano Arista, que era una nulidad como militar. Pues es que dime, ¿quién? O sea, ¿quién de veras? Ampudia fue el que defendió Monterrey, fue el que peleó con mucha más confianza. Y una vez más, ahí se podría decir que sí fue un empate, porque según sé... No, en Monterrey sí lo tomaron. Pero no lo tomaron del todo. Ahí sí, no fue una rendición, no fue una... se rindió Ampudia. Se rindió Ampudia, pero Taylor estaba pensando muy seriamente en retirarse. La ciudad se estaba defendiendo muy, muy bien. Se defendió hasta donde pudo Monterrey, y Ampudia hizo una buena defensa. Una vez más, con lo que pudo, porque tampoco Ampudia... Hay que tomar en cuenta algo bien importante. Taylor y Scott son la primera generación, o de las primeras generaciones de West Point. Sí, de las primeras. Entonces, y ya traen mucha experiencia en combate en la guerra contra los seminoles y en las guerras contra el Canadá, que también ahí Scott se hizo famoso en una serie de batallas contra los canadienses, ¿no? Y entonces logró frenar. Y Taylor era veterano de guerras indias, de la guerra de los seminoles, que fue la guerra más cara que pagó Estados Unidos, la guerra más cara y más difícil que tuvo contra los indios. Y de hecho no pudieron vencerlos del todo, tuvieron que reubicarlos en la Florida. No, al revés, estaban en Florida. Los tuvieron que mandar a Oklahoma, porque no había de otra. Sí, no los pudieron, de hecho, vencer o exterminar como era el plan original. Sí, pero la guerra seminole fue brutal. Fue muy, muy dura. Bueno, pues estas generaciones de oficiales bien preparados, con una mayor técnica, con estudios en estrategia y todo eso. Táctica y estrategia. Así es, con mejores armas, mejores conocimientos hasta médicos. ¿No? Porque muy importante recordar que las guerras, muchos de los muertos no se dan tanto en la batalla, sino por las consecuencias de la batalla, por infecciones, mala comida, agua de hecho, la mayor cantidad de bajas que tuvo el ejército americano fue de enfermedades. En bajas, hablando de muertos y heridos, no tuvo tantos. No. Y además, otra vez, para tomar la Ciudad de México, toman la ruta de Cortés. Sí, que entran por Puebla, entran por Veracruz, pasan por Puebla, se presentan en Cerro Gordo, es la primera batalla que les presenta Santana, la pierde Santana porque
no fortificó un par de cerros a su alrededor, porque ya no traía gente. No solo no traía gente, ya no hay dinero, las armas son malas. O sea, honestamente, si tú ves todos los factores que operan en ambos bandos, ¿no? Lo único que tienen en contra los americanos es, de alguna forma, el clima, al cual no están del todo acostumbrados. Pero lograron avanzar lo más rápido posible. Ah, no, sí, claro, para salir de la zona tropical. Sí, donde se los iba a llevar la tristeza. Así es. Y la impopularidad que tenía la guerra en Estados Unidos. Son los únicos dos factores. Relativamente, no era tan impopular. No, sí, era muy impopular. Era muy impopular la guerra con México. Pues, Polk va a pelear con el poder legislativo muchísimo para finalizar la guerra. Y aún así, yo creo que Polk no la tenía tan mala porque Polk finalmente era testaferro de los sudistas, que eran la mayoría en el Congreso. Entonces yo creo que aquí, pero estamos hablando de Santana, ya nos perdimos horriblemente. No te apures. Sí, entonces Santana todavía organiza la defensa de la Ciudad de México, concentra tropas en el Cerro del Peñón y los americanos entran por Tlalpan. Entonces, pues sí. Y entran por el sur y los mexicanos ni por aquí les pase porque que lleguen ya del sur, porque toda esa zona del Pedregal a los ojos de los mexicanos es impenetrable. Uno, no conocen, es muy agreste, es muy difícil pasar por ahí, pero manda Scott a un expedicionario que después va a ser leyenda en la guerra civil. El entonces mayor Robert Lee, que se avienta una expedición nocturna. Era teniente, cabrón. No, ya era mayor. Ah, bueno, pero de edad. No, ya tenía el grado de mayor. Ah, sí, pero porque ya tenía 21. Sí, ya tocaba el timbre. El chiste es que este muchacho se lanza con un farol a través de los pedregales y encuentra un camino por el cual atravesar, ¿verdad? Y evadir todas las fortificaciones que estaban por lo que es el aeropuerto. Sí, y logra entrar hacia la hacienda de Padierna. Por Padierna, que es donde se da la famosa batalla de Padierna. En Padierna fue una batalla difícil para los americanos, pero no imposible. Finalmente Gabriel Valencia les da una batalla interesante, pero Valencia había separado parte del ejército y esperaba refuerzos por parte de Juan Álvarez. Juan Álvarez, que es otro que debe de ser considerado uno de los peores villanos de la historia de México, no un héroe. Álvarez los deja morir solos. No, que los deja morir solos es Santana. Quizá Álvarez también, esa historia no la sé. Pero Santana llega a las tropas, ¿no? Y no atacan. Sí. Los tienen a vista, a golpe de tiro y no atacan. Y uno de los comandantes de Santana, curiosamente, era Agustín de Iturbide igual. Agustín Jerónimo, el hijo de su majestad. Sí, el príncipe Iturbide. Entonces Iturbide estuvo en esa batalla y pues, no atacó. Pero después el siguiente punto fortificado que tienen que tomar los americanos es el convento de Churubusco. Que ahí es donde se pierden los patricios. Ahí capturan los San Patricios y es la batalla donde el general Anaya dice no parking. No, es que si no hubiera parque estaría lleno de niños, ¿no? Lo cual no me explico cómo lo dijo considerando que tenía la cara totalmente quemada, ¿verdad? Pero mitos y leyendas de la historia nacional, sí. No, pero es cierto, a los mexicanos se quedaron sin parque y por eso tuvieron que rendirse básicamente. Y el parque de ese entonces no eran balas armadas, no. Normalmente era plomo para derretir y fundir balas. Y fíjate que de eso se quejaron mucho los americanos, que consideraban una práctica antiquísima. No antiquísima, sino desleal de los mexicanos no hacer balas con plomo, sino con cobre. Pues sí, porque no había más. Así es, pero ellos creían que el cobre era venenoso de alguna manera, ¿verdad? Entonces los gringos se quejaban de que los mexicanos de forma malévola hacíamos balas con cobre, ¿no? Hacíamos, pues, no te ves tan viejo, pues sabes. Sí, lo hacíamos, yo en mi vida le he disparado a un pobre gringo, en mi vida. Pues sabes, es cosas de la vida, cabrón. Sí. Entonces, de ahí ya avanzan a Churubusco, se pierde Churubusco, avanzan hacia Molino del Rey, que es la gran batalla por la cual se pierde la Ciudad de México.
Chapultepec fue la toma de Chapultepec fue una extensión de la misma batalla de Molino del Rey, no fue la batalla de Chapultepec. Bueno. Oh, gloriosos de niños, héroes en Bueno, no. A ver, ¿por qué no es tan gloriosa la batalla de Chapultepec? Primero porque eran fuerzas muy chiquitas, era una escaramuza derivada de la misma batalla de Molino del Rey. No fue la batalla real fue Molino del Rey. Sí. Y se lanzan a la toma de Chapultepec. Como extensión tenían que tomar Chapultepec. Bueno, de hecho, ya vencido Molino del Rey, el único obstáculo es, bueno, va a haber 2 obstáculos más, pero ya no son significativos, que son Chapultepec y Belén. Y te falta una, San Cosme. No, pero esos los que toman al final, son los últimos combates, son en San Cosme y en Belén. Chapultepec fue extensión, no fue, digamos que es como si hubieras peleado la batalla de la Corona de Roma y la defensa de Romita, pues es lo mismo, o sea, es la misma batalla. Sí, es la misma batalla, pero una vez más, ahí el toque lo dan que, pues sí, son niños los que defienden ahí. Man, ¿qué iban a ser niños? No eran niños ni a diablazos. Y aparte nunca se probó. Esto fue un mito que inventó Miguel Miramón, que era cadete en ese entonces. Pues eran cadetes, cabrón. Para demostrar. ¿Quién te gusta que sean más verdoragones? Ponle tú 18, 19 años. 17 años, cabrón, 18 años, hasta 19, ponle tú. La mayoría de los pendejitos que se quedaron ahí, cabrón. Y la mayoría los evacuaron, no fue una batalla. La mayoría los evacuaron, pero hubo gente que sí se quedó. Exacto, que voluntariamente se quedó. Y sobre todo fue el batallón de San Blas. El batallón de San Blas, dirigido por Felipe Santiago Jicotenca. Así es, que fue el que hizo la gran defensa, ¿no? Exacto. A veces. Aquí yo creo que la defensa de Chapultepec fue San Blas. Los cadetes fueron uno que otro y ahí se quedaron. Fue una extensión, pero sí es de notar que sí eran niños de entre 12 y 18 años que quedaron a defender contra un ejército profesional que los separaba por mucho, ya en número. Sí, pero nunca, mira, la verdad es que los niños eran más mito que realidad. La verdad. Existieron. Sí, pero se aventaron por la bandera para que no la agarran. Porque entonces, ¿qué demonios le devolvieron a López Portillo el gobierno del Estado? Jimmy Carter le devolvió la bandera de Chapultepec a López Portillo. Entonces, de que no la tomaron, valió madre, porque sí la tomaron. No, pues claro. El chiste es que no la mancillaran estando en la cima. No, man. Y además, una vez más. Yo, honestamente, el mito de Juan Escutia no lo creo. Pero sí el mito de Margarito. Sí, no, el de Margarito se amarró la bandera. Se agarró la bandera y trató de salvarla lo más que pudo. No, pues sí, pues hasta que lo dejaron cosido a balazos. Así es, ¿no? Margarito Suazo. No sé su apellido, pues Suazo. Okay. Suazo. Como el chupete. Entonces, pues ya de ahí. Sí. Pero el detalle romántico sí existe. Y además que... Bueno, a ver, acuérdate una cosa, cuando te hablan, siempre que tú leas de guerra y dicen heroica defensa de no sé qué, les pegaron hasta con la cubeta. No, eso es cierto. Hicieron, no, o sea, no quedó no sobrevivió ni el perico. No, tomaron prisioneros los americanos. Entre ellos hubo niños héroes prisioneros. Bueno, entre ellos el comandante del colegio militar, que era el famosísimo don Nicolás Bravo, héroe de la independencia, que lo encontraron hecho bolita en una trinchera y lo reconocieron por canoso, porque ya estaba viejo. Y rogándoles por favorcito que no me maten. No. Entonces, por Dios santo, la guerra con Estados Unidos fue desastrosa. Por supuesto, y fue un abuso. Y Santana todavía trató de cortarles el camino por la zona, entrando por Oaxaca, pero el gobernador no lo dejó entrar. El gobernador era ni más ni menos que don Benito Juárez. Pues, sumamente pro-yanqui, desde antes. Más allá de pro-yanqui, Juárez era antisantanista más que pro-yanqui. No, era muy pro-yanqui. También era santanista por adición. Pero sí, don Benito le prohibió el paso y pues después Santana salió y se fue a vivir a Colombia, unos años. ¿Y qué creen que pasó? México te da tal desastre que otra vez llamaron a don Antonio porque no sabían qué carambas hacer. Ya don Antonio envejecido, aburrido, cansado, dijo, bueno, pues esta es la mía. Realmente los gobiernos de Santana entre su primera presidencia, que fue en 1833, pero Santana, su primera presidencia, que fue en 1833, y la guerra con Estados Unidos no había gobernado más allá de 4 años.
De hecho, él realmente le gustaban los títulos de presidente, de poder, pero realmente ejercer el poder, así que te digas, siempre se aburría muy fácilmente. Él era un hombre de acción, él se iba a Manga de Clavo, se iba a Tlalpan, o al Lencero ya. Sí, se declaraba malito, estoy malito y me voy a Veracruz. Sí, entonces, no, realmente Santana gobernó 3 pitayas, ¿no? Sí, pero su último periodo es el último periodo de Santana es el que todo el mundo le echó la culpa de todo. Santana, en su último periodo, fue llamado por conservadores y liberales, por ambos bandos. Es que ya se habían prefigurado realmente los partidos como conservadores y liberales. Los liberales manejados por Miguel Lerdo de Tejada, que es otro villano que creo que valdría la pena narrar. Porque Miguel Lerdo de Tejada organizó un banquete para el general Scott pidiéndole que se anexara totalmente México. En el brindis del desierto de los es terrible, es una villanía tremenda, pero todo el mundo habla. Que contrasta con la rebelión de los mismos chilangos al momento de que entran los americanos. Y fue una rebelión muy cortita. Sí, claro, fue una rebelión muy corta, pero fue una rebelión de plebe. Es significativa, es romántica, ¿no? y demuestra cómo el gobierno, no solo de ahora, desde hace mucho tiempo ha estado divorciado de la gente. Así es. Y realmente los americanos ocuparon la Ciudad de México por casi un año, casi. Sí. Y terminaron por contemporizar con la gente mexicana, después se empulcaban con los mismos letras. Como ahora, cabrón. Se iban de putas, les encantaba el relajo. Como ahora. Sí, era como el Spring Break. Era el Spring Break, pero de un año, cabrón. Exacto. Ahora, y por el otro lado, lo llaman ya los conservadores otra vez de la mano de don Lucas Alamán. Lo llaman los dos. Y Alamán lo trajo y le hizo más caso Santana a Alamán que a los demás liberales que los consideraba unos arribistas y vividores que no valían nada. Y Alamán tuvo la desgracia de que podía haber manejado a Santana como él hubiera querido y hacer del gobierno de Santana un gobierno de viejos, pero un gobierno eficiente. Y es que era entre la delegación del poder, como a él no le gustaba administrar el poder, a él le gustaba disfrutarlo, pero no administrarlo, siempre recurría o a Lerdo de Tejada o a Alamán. Sobre todo a Gómez Farías. Gómez Farías. A don Valentín, que siempre, hombre honesto, pero siempre con un muy mal timing. Siempre se le ocurrían las cosas en el momento más inoportuno. Era de ocurrencias inoportunas don Valentín Gómez Farías, pero Santana trata de volver a gobernar ya, y Lucas Alamán iba a ser la eminencia gris, pero tiene mal morirse don Lucas. Entonces, no hay una personalidad fuerte que pueda refrenar las barbaridades usuales de Santana de jugador, de parrandero jugador y enamorado. Entonces, Santana tiene en su último periodo, que es de 1853 a 1854, no, de 52, 54, esos 2 años que son la dictadura de Santana, es donde se proclama su Alteza Serenísima, inventa el himno nacional, empieza a crear los primeros códigos en México, penal y civil, los códigos Lares, de don Teodosio Lares, que empieza a crear una infraestructura a través del gobierno, y es donde se le acusa a Santana de vender todo el territorio del norte del país. Santana no vendió un centímetro cuadrado después de la guerra del 48 por la simple y sencilla razón de que estaba en Colombia. Está en Turbaco. Él no pudo firmar, no vendió nada. A posteriori no. No, los tratados de Guadalupe Hidalgo los firmaron todo el mundo, que fue de la Peña y Peña, y todos los que se quedaron a ver qué podían hacer. Fue el remedio de gobierno que quedó en Querétaro. Mira, honestamente, si no se anexaron todo el territorio los americanos, fue porque una, no quisieron, y dos, era económicamente viable. Además, decía uno de los negociadores americanos, que era Nicholas Trist, dijo, cuando le ofrecieron quedarse con más territorio, y lo dijo con la notoriamente pragmática solución americana de que, ¿y qué vamos a hacer con todo este territorio y con 5 millones de indios apestosos que no sirven para nada? Así lo dijo.
Así lo dijo, ¿eh? No es racismo. No es racismo. Sí, no lo dijo Donald Trump, ¿eh? Santana no vendió 1 centímetro cuadrado después de la guerra. Una vez más, no lo hizo posteriori. No, lo que hizo después fue la venta Gax, que fue la venta de la mesilla. Ahí un tercio de Sonora. Ahí sí la vendió porque... Pero una vez más, ¿qué ibas a hacer si no accedías? No, pues es como, a ver, güey, ahora mismo. Pero todavía los americanos en ese entonces te lo compraban. Y obviamente, todavía los americanos... ahora te llevan libertad, democracia. Sí, eran asaltantes, pero te ofrecían comprártelo con un revólver en la cabeza. Que creo que... That's the American way. That's the American way. Entonces, de ahí todo el mundo se agarró para decir, Santana vendió los 2,5 millones de kilómetros cuadrados del país. No es cierto, Santana no vendió el norte de Sonora y para le contar. Y una vez más, no fue a posteriori. Sí, lo vendió en ese momento, no más. No, yo digo los 2 millones. Sí, no, esos los entregaron los demás, casi. Mira, honestamente, sí, la guerra México-americana sí fue un desastre, porque por debilidad mexicana, por abuso americano, incompetencia mexicana. Sobre todo eso último, incompetencia mexicana. Mucha incompetencia mexicana, falta de preparación también mexicana. No, porque se la pasaron entre el periodo de la guerra de Texas y la guerra desde la guerra de independencia, levantándonos unos contra otros. Que logramos por una traición, ¿no? Nunca se pudo organizar un país. Es más, una de las consecuencias positivas que trae la guerra con Estados Unidos es que se organiza el país. Exacto, que se tiene sentido de país. Exacto. Pero eso va a costar más sangre aún. Finalmente Santana se le sublevan las guarniciones liberales del sur y revienta la rebelión de Ayutla. Santana trata de irlas a combatir, pero estaba harto. Santana más bien se retira, se toma su barco, se va a vivir a las Antillas. Y después Santana trata de regresar en la época de la intervención francesa como mediador entre Juárez y Maximiliano. Bueno, una vez más como entregado, hombre. Sí, pero ya era una caricatura de sí mismo Santana. Pero aún así Don Benito se enoja y lo manda a fusilar, pero los que le aplican el Consejo de Guerra determinan que no lo fusilan. Lo cual les costó ir a parar a las tinajas de San Juan de Ulúa por donde Don Benito. Pero una vez más, o sea, ahí ya siendo una caricatura, un remedio de sí mismo, el nombre de ¿cuál es el nombre en completo? Antonio de Padua, Severino, María López de Santana. Y ya el resto nos asustó muchísimo. Bueno, el chiste es que ese muchacho, aún siendo su caricatura de sí mismo, sigue pesando. Quiere pesar, ya en ese entonces ya era un viejo olvidado. Ya Santana para esas fechas ya no era él, ya no era Santana, ya toda su generación había muerto. O eran ya unos venerables ancianos, ya era toda la generación de la Reforma que ya todos tenían la plena conciencia de que Santana no iba a servir. Terminó por irse a meter a una vecindad y ahí murió viejo y olvidado en 1872. Y está enterrado en la base, ahí en el Panteón de Guadalupe. De Guadalupe, ahí detrás de la villa. Detrás de la villa. Y ese, pues creo que Santana fue el villano favorito fue como ahora Salinas de Gortari. Es el villano favorito. Era el villano favorito. Todo pasaba de Santana, fue Santana. ¿Cuántos más, Calderón? Cuando realmente la mayor parte de las pifias gubernamentales no fueron ni siquiera imputables a Santana, pero todos se lo echaron a él. Es que, una vez más, sí, él tenía su zona de gravitacional en la política mexicana. Y una vez más, esto es resultado de un país desorganizado, de un país que no tenía ni pies ni cabeza. Y el costo es ese. El costo de no tener un país organizado con un espíritu... Es en caer en manos de este tipo de vividores. Así es. Y hemos caído en manos de este tipo de vividores, aún con instituciones. Ahora imagínense en aquellas épocas peor. Ahora, a mí cuando me dicen hay que venerar las instituciones, yo entiendo que es una traducción de decir que viva la burocracia. No, es tremendo. Bueno, okay. Sigamos. Nuestro siguiente villano, que creo que es una consideración muy injusta.
A ver, Ignacio Comonfort. Comonfort cometió un solo error para que se le considere villano, pero Comonfort fue el que derrocó a Santana. No se derrocó a sí mismo. No fue ¿Por qué no? Y además, no fue ni siquiera Comonfort. Fue un hombre que tenía mucho valor pero era un hombre que creía en vamos a mediar, vamos a tratar de solucionar esto por las buenas. Sí y no. Y terminó por rendirse a las circunstancias. Pero después Comonfort trató de reivindicarse y finalmente lo mataron combatiendo a los franceses. Yo creo que Ignacio Comonfort no lo puedo considerar un villano. Lo puedo considerar un tipo desafortunado. Un villanillo, yo no lo pondría así como villano. Villanillo de poca monta que tuvo sus momentos lúcidos, ¿no? No, pero finalmente Comonfort lo que decía, con la Constitución 57 no va a poder gobernar. ¿Cómo le hago? Pues mejor la suspendo, me alío. Buscó siempre la mediación y a veces mediar en un país de extremos es un error. Yo creo que Comonfort es un hombre que se equivocó más allá de un hombre con malas intenciones, de ser villano. Honestamente, de todas las personas que hemos hablado, ¿tú crees que alguien haya tenido malas intenciones? Sí, tengo varias. De todos, aquí te puedo hablar de varios. O sea, hay unos que eran unos ladrones hechos y derechos. No. Ladrones sí, pero intenciones, malas intenciones. Lorenzo de Zavala, te vas. Mira, Lorenzo de Zavala para mí sigue siendo un super villanazo, un hijo de la tiznada, pero creo también que el güey creía en lo que hacía. Yo siento que fue el títere de muchos años de la Embajada de los Estados Unidos y no es algo que... Y él estaba convencido. Vamos a entrar a los más a fondo. Como Ford a mí no me lo parece, pero bueno. Nuestro siguiente, Félix Zuluaga. Ah, ok, felicito. Bueno, ya vamos a empezar con otros de que son los malvados de la historia de México. Los malvados conservadores. Chupacirios, malvados enemigos del gobierno. Creo que tenemos que empezar por analizar algo muy fuerte. El problema de México y los conservadores se llamó Iglesia Católica. Y el problema de la Iglesia Católica en México fue el Real Patronato. El Real Patronato español que se quiso arrogar el gobierno mexicano fue el desastre en el cual se metió los gobiernos de todo el México independiente. La iglesia era parte de la burocracia colonial española. Llevaba cuestiones bancarias, cuestiones de registros, todo ese tipo de circunstancias, panteones y la vida diaria en general. Así es, y la moralidad de la gente dependía directamente de lo que dijera o no la iglesia. Y la iglesia mexicana era desde la época de la colonia muy corrupta, era la más corrupta del mundo. Que veía solo por sus intereses. Para que lo dijeran los virreyes españoles, que eran profundamente católicos, como estaba la cosa. Así es. Y a la fecha, honestamente, pienso que el credo mexicano no ha cambiado se manda solo, o sea. No ha cambiado ni tantito. O sea, tomamos como ejemplo a alguien que sí es un villano hecho y derecho, con todas las de ley, San Marcelo. Bueno, ahí sí. No, ese no era un villano, ese era un hijo de su... Un enfermo, un tipo enfermo. Enfermo mangos, eso sabes, si sabes lo que estás haciendo, no estás enfermo. En mi vida, nadie está loco si sabe lo que hace. Bueno, y yo comienzo a dudar que supiera realmente que lo que estaba haciendo. No, tenía unas filias terribles, el hijo de la tiznada. Por eso nunca hay que confiar cuando alguien compró, y yo creo que es la única persona que ha sido capaz de comprar de cabo a rabo todo el sistema Vaticano. Claro, pues era protegido de otro tétrico personaje que fue de San Carlos Wojtyla. Sí. Ese es uno ya hablaremos de él. Ya hablaremos de él, Dios nos y que lo hiciera un santo. Yo diría que cuando aparece el Blue Demon. Bueno, Félix Zuluaga es un militar hecho y derecho, ya es un militar de otra camada. Ya no es el militar clásico de la guerra. Tiene cierta instrucción, ¿no? Sí. Y Zuluaga finalmente lo que quiere es defender los fueros militares, es decir, no me sometan a otro burócrata más que a los míos. Que fue el gran problema básico de la reforma, es que cada quien quería tener su propia burocracia y cada quien quería estar sometido a su propia burocracia.
La iglesia a la suya, los militares a la suya, y hasta los indios a la suya. Y los indígenas a la suya. Entonces realmente lo que vemos es que Zuluaga se pronuncia contra la Constitución del 57 precisamente por sus fueros, los fueros militares, y se apoyó en la iglesia. Pero Zuluaga fue el tonto útil. Zuluaga nunca llegó a más allá de algo, lo nombraron presidente por si acaso, pero realmente la gente que estaba apoyando a Zuluaga era la iglesia y los militares, que eran Osornio, Luis Osornio, que murió muy pronto, pero hubiera sido el dictador de México, de no ser porque se muere de cólera, y no de coraje, sino que se le fue la vida por un agujero. Sálvase la parte. Se fue el agujero del baño. ¿Sí? Y Miguel Miramón, que eran yo creo que aquí Zuluaga... Niño héroe, por cierto. Sí, niño héroe, como comentamos hace rato. Zuluaga nunca fue nadie importante, realmente fue una cara, fue el tonto útil. Porque después, ya con los años y demás, Zuluaga pudo regresar a México y fue ignorado. Como muchos de muchas guerras, sí. y que sigue ocurriendo hoy en día. Bueno, el siguiente, ese sí es un villano que no tiene justificación. A ver, háblame de mi tocayo, don Leonardo Márquez. ¡Y el tigre de Tacubaya! El tigre de Tacubaya. ¡Ay, muchacho! El tigre. Buen militar. Muy buen militar. Sanguinario. Era bueno. Más o menos. Cuando le presentaban batalla fuerte siempre perdía, pero cuando era de operaciones de castigo y de represión era infalible. Y aparte era rapidísimo el hijo de su madre. O sea, sí, como para operaciones relámpago, ¿cómo se llamaba la guerra esta que hizo? Blitzkrieg. La Blitzkrieg. Pero ha sido la hostia con... Pero Márquez tenía una cosa, no tenía límites. Ni moralidad. Ni moralidad. Ladrón, homicida, mandó matar prisioneros, ejecutó prisioneros. Violó prisioneros, o sea, ejecutó y violó prisioneras, saqueó lo que pudo. Se robó cuanto hubo. Márquez era un producto de la guerra. Yo siempre he dicho claro, sí. Y era un país desordenado. Exacto, Márquez nunca fue realmente un general de formas y de gobierno. Márquez era un guerrero. Un mercenario. Un guerrero, era un hombre de guerra. O sea, tú pon... Y también él era hombre feliz peleando. De medios chiles, porque cuando veía que no tenía ventaja, no se aventaba. Sí, no se aventaba. O sea, cuando veía que tenía la ventaja, cuando tenía la victoria segura, era un tigre. Sí. Eso fue pues la matanza de Tacubaya. Sí. Que me gustaría que algún día fuéramos. Hay un monumento. Sí, a ver si no nos hace. No, hombre, por favor. No está en Tacubaya ahí de fuera del metro, sino que está frente del Hotel Flamingo Plaza, ahí sobre Revolución. Ah, ok, ahí fue donde se los cargó. Allí es donde hizo una especie como de paredón masivo. Y mató a todos. Y mató a todo el mundo, a toda la población. Sí, fue muy famoso que el hecho de que arrasó con un hospital, se los llevó a todos, heridos, enfermeras, todo el mundo, y a todos mató. Exacto. Leonardo Márquez después, cuando pierden la guerra de Reforma, los conservadores mantienen operaciones de bandas en todo el Estado de México y se dedica a cazar liberales y matarlos. A él se le puede imputar las muertes de Santos Degollado y de Leandro Valle. Sí. Márquez después se une al ejército imperial, aunque Maximiliano no lo quería, lo mandó de embajador a Constantinopla para que tramitara la creación de un convento de franciscanos mexicanos en Jerusalén. No hizo nada. Pero también, fíjate, a él también podemos achacarle la victoria de los mexicanos en el 5 de mayo, porque él había quedado de llegar con caballería justamente por donde llega Negrete. Pero ni se presentó cuando vio que los mexicanos iban ganando. Ahí se ve. Y Márquez todavía fue el encargado de armar la defensa de la Ciudad de México contra Porfirio Díaz. Imagínate, cabrón. No, Márquez en cuanto vio la suya huyó y se fue a vivir a Cuba y ahí murió de muy avanzada edad, hasta 1913. Los malos siempre viven largo tiempo. Exacto. Pero ese sí, creo que... yo creo que primero que puedo mencionar como villano, maldito, auténtico, persona que no creía más que en sí mismo y en su beneficio. Si lo suyo era la guerra.
Sí, era la guerra, el beneficio económico, matar, violar. Pues sería narcotraficante, sería quizá el Z40 del siglo XIX. Algo así. El siguiente es pues eso es un villano circunstancial, se llama Lindoro Cajiga. Es en el ¿no? Lindoro Cajiga era un guerrillero, era un español que se volvió guerrillero conservador. Ah, mira, qué chido. Y pues lo que se le imputa es haber capturado y matado a Melchor Ocampo. Ah, ok. Pero después pues, hubo partidas, lo cazaron, lo mataron. No es alguien que podemos considerar el villano, pero pues fue parte de la guerra. Eso. Yo creo que Lindoro Cajiga no merece más mención allá de eso. Bueno. El siguiente que hablamos es Juan José Vaz. ¿Vas? No, nomás una vez. Ah, ok. Juan José Vaz, ese fue liberal y fue gobernador de la Ciudad de México en la época en que ganaron la guerra los liberales, la guerra de reforma. Y Vaz se dedicó al saqueo. Es el villano porque saqueó todas las iglesias que había en la Ciudad de México. Eso. Saqueó todo y todo el arte, se llevó los copones, toda la joyería, la metalería, todo, cuadros, todo. La platería, todo se lo llevó. Peló las iglesias. ¿Y dónde están los malos? Pues que el dinero nunca apareció. ¿Dónde están los malos de eso? No volvió a aparecer. No vio nadie un peso, porque todo se lo llevaron y lo perdió. Por algo hay avenidas que tiran su Y desapareció. No, es el doctor Gustavo Vaz, por eso. su descendiente. Gustavo Vaz Prada, pero ese ya fue. Ese tiene otra historia más, bueno, no tan tétrica, pero después la platicaré con ellos a la revolución. Pero realmente Juan José Vaz, pues eso fue lo que se dedicó. Después, cuando ya ganó, se terminó la guerra de intervención y se trajo el cadáver de Maximiliano México al templo de Santa Mónica. Una vez que se llevaron el cadáver del templo para ya embarcarlo a Veracruz, Vaz llegó a la noche siguiente con una cuadrilla gigantesca de trabajadores y en una noche derribó toda la iglesia. Del solar de la iglesia de Santa Mónica no quedó nada y es donde está, creo que es donde está actualmente el Palacio de Correos, el Palacio Postal. Ah, ok, mira, eso lo arrasó en una noche para que no hubiera un santuario a Don Max. A Don Max, pues sí, dices, demasiado odio para lo que de verdad fue. Pues bueno. Mira, honestamente, Max, no sé si venga ahí en el libro. Sí viene. Ah, bueno, para mí Max no es un villano ni por 3 segundos. ¿No? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de cuatro villanos franceses. Ah, sí. ¿Viene el señor Dupin? No, empezamos con Alfonso Dubois de Saligny. Dubois de Saligny era el embajador francés y fue el que trajo la intervención. Dubois de Saligny cumplió con lo que quería. Pues igual que Poinsett. Es de esos embajadores molestos. Pero fíjate, o sea, honestamente hablando, ni Saligny ni Poinsett hicieron labor diplomática. Lo que hicieron fue nada más preparar el escenario para una invasión violenta. Exacto. O sea, diplomáticos tienen lo que yo tengo de físico nuclear, güey. Sí, Dubois Saligny se acabó su intervención y su presencia en la historia. De ella nunca más volvió a tener ningún... Que no deja de ser relevante. El hecho de preparar todo un escenario para una intervención. Yo creo que no fue nada del otro mundo. Luego, nuestro siguiente villano, Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzé. ¡Ah! Uno de mis favoritos. Lorenzé es la plena demostración de que hay que ser muy idiota. Y muy presuntuoso. Como para caer como él cayó. Sí. Lorenzé es el que conduce la primera fuerza expedicionaria francesa contra México. Y según él iba a tomar la Ciudad de México hasta dormido. Claro está, nunca esperó que ya me vi. Ya me vi. Sí. No, pero es que él Je suis le conquérant du Mexique. Sí, ajá. Mi querido el conde de Lorenzé lo pescaron por su cuenta y en la batalla de Puebla le pegaron hasta por debajo de la lengua. Que hay que también decirlo, los mexicanos, aparte de ser muy valientes, haber sido muy bien dirigidos, pienso yo, contaron con mucha suerte. Es que ya era otra generación de militares. Sí. Estamos hablando de 3 militares muy capaces, que eran
Miguel Negrete. Miguel Negrete. Sí, Manuel Negrete. Era el gol. Sí, sí. Ese es el héroe, pero no contra Francia, sino contra Bulgaria. Exacto. Sí, Miguel Negrete, que fue un magnífico, que yo considero que fue un magnífico militar. Ignacio Zaragoza, el tejano. El tejano, que era tejano, de hecho, sí. De Corpus Christi. Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz. Claro. Los tres fueron los que dirigieron la batalla de Puebla y la dirigieron magistralmente. No, se les salió todo muy bien. Y los franceses se manejaron, también hay que decirlo, de forma muy torpe. Precisamente por el rollo de su presuntuosidad, de su superioridad. Actuaron con suma torpeza. Y a pesar de que también hay que decirlo, los franceses fueron muy valientes al hecho de atacar de frente hasta en 3 oleadas, haber llegado a uno de los fuertes, creo que fue el de Loreto, era el de Loreto, intentan tomarlo y los mexicanos, que no les, ahí nada más había artilleros y los mexicanos no tenían armas de corto alcance, todas se las habían dado a la infantería y entonces los mexicanos repelen a los franceses a punta de balas de cañón en la mano. ¡Sáquese, cabrón! No, lo pelearon. Y aparte, obviamente, las cargas de caballería de Negrete y de Porfirio Díaz los hicieron y el último remate, que fueron los Acapuaxtlas, que cayeron a machetazos. Y esa es otra cosa que, por ejemplo, a ti te caga este muchacho, pero sería interesante verlo, que dice Paco Ignacio Taibo, que los Acapuaxtlas en realidad estaban del lado de los franceses, que eran los de Tetela de Ocampo, los que en realidad fueron a combatir contra los franceses. Pues yo creo que fueron los dos, pero la situación es que los Acapuaxtlas de origen habían sido conservadores. Negrete había sido conservador, pero cuando empezó la invasión se cambió de bando, igual que Manuel González. No, la invasión norteamericana, como habíamos dicho, crea una conciencia nacional. Y muchos que habían luchado del lado conservador, pero sentían mexicanos, se pasaron al lado republicano. Así es, no por otra cosa, no porque defendieran la república, sino porque creían que estaban ya defendiendo a una nación, a México. Exactamente, es otra generación de militares. Qué detalle romántico, ¿no? Esto no se va a editar, tu cara lo dice todo. Ok, lo simpático, pero lo trágico del asunto es que Lorenzés era una nulidad como militar. Tan es así que Napoleón III manda a un mejor. No, le decía muchas gracias por sus servicios. Que fue el mariscal Forey, Federico Elías Forey. Forey es el gran mariscal de la guerra, y fíjate que no está como villano, porque Forey fue un tipo con mucha idea de lo que hacía. Yo ni siquiera pondría a Lorenzés como villano, yo lo pondría como un torpecillo ahí. Sí, Lorenzés es como el comandante que perdió, nomás por poner un antagonista. Es un antagonista más, no un villano. Sí. Ahora, Forey cuando llega a México, llega con más tropas. Con una seriedad para hacer las cosas que no tiene Lorenzés. Impresionante. Trae como segundo al mando a Bazán, que es nuestro siguiente villano. ¿No se conoce Bazán? Bazán. Bueno, ok. Bazán, después te platico la historia. Ahorita lo vamos a ver. Yo creo que terminamos estos franceses y ya nos arrancamos. No solo toma Puebla después de 60 días de combates, sino toma la Ciudad de México y llega hasta Chihuahua. No, toma básicamente casi todo el territorio nacional, así es. Los republicanos, como en Star Wars contra el Imperio, están de huida en huida. Y Forey lo primero que hace es, dice, rectifico leyes de reforma, me parecen muy sensatas, y nombra a la Junta de Regencia. Forey, y después Forey es requerido en Francia, se regresa y muere regresando. Pero fue yo creo que el auténtico artífice de la invasión francesa. Sí. Pero nuestro siguiente villano fue el artífice de que todo se pudriera, que fue Bazán, Aquiles Bazán. Bazán era lo más absurdamente frívolo que se puede encontrar. Más que Lorenzés, ¿tú crees? Bazán sí, porque Bazán siempre se creyó que ya fue el que iba a cosechar los éxitos del trabajo de Forey. Pero Bazán fue el que impuso la ley marcial, pero aparte se quedó con lo que actualmente es el Museo de San Carlos, que era el Palacio de Buenavista, y ahí se instaló, se casó con una mexicana. Como todos los franceses. Pero no hay un evento militar en donde Bazán haya demostrado cierta valía.
La verdad es que nunca... Bueno, honestamente hablando, Hizo una campaña en Oaxaca contra Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se replegó y ahí anduvo... Pues sí, básicamente mantuvo las conquistas de Forey hasta que le llega la orden por parte de Napoleón de que se vaya, porque ya la guerra civil estadounidense había acabado y no les gustaba mucho la idea de tener el imperio francés de vecinos. No, y aparte, pero Bazaine lo que hizo fue una marranada. Bazaine no solo cuando se iba retirando le dejaba los cargamentos completos de armas a los republicanos. O sea, no se los dejó a los conservadores para que pudieran defender al imperio. Se los entregó. No, la instrucción de París era esa: retírate de ahí y no va a haber más ya nada de aventura. Los americanos quieren que haya una república a su lado que se pueda manejar a modo. Y honestamente Juárez ya estaba comprometido con los americanos. Ahora, Bazaine después llega a Francia y le toca pelear contra la guerra franco-alemana. Sí, contra los prusianos. Y lo rodean en Metz y se rinde ignominiosamente a los alemanes. Fue tan ignominiosa la rendición que le formaron consejo de guerra y lo estuvieron a punto de fusilarlo. Se fugó y se fue a vivir a España y nunca regresó a Francia, Bazaine. Sí, porque sabía que si regresaba a Francia lo fusilaban. Bazaine fue, yo creo que uno de los militares más tristes de la historia de Francia, precisamente por su incapacidad. Ahora bien, pero corrígeme, ¿Bazaine no había tenido ya bastantes éxitos en las guerras del norte de África? No, Bazaine le tocó combatir en Crimea. En Crimea, sí. Sí, pero siempre era como general subordinado, no para tener el mando total él. Él estuvo bajo el mando de MacMahon, que MacMahon era mucho mejor militar, sí, aunque después fue un presidente muy conservador de Francia, ya que cayó el imperio. Patrice de MacMahon y de otros. O sea, finalmente Bazaine era buen subordinado, pero mal comandante. Bueno, el chiste es que yo no le daría todo el descrédito de la derrota francesa, porque una vez más, la orden ya había sido dada de que se retiraran las tropas. De la derrota francesa en México, no, porque realmente los franceses nunca se fueron derrotados. No, nunca perdieron. Se retiraron. Así es. Pero nunca se fueron derrotados. No, quienes van a ser derrotados van a ser los conservadores mexicanos. Y los imperiales. Así es, los imperialistas. Y creo que nuestro último francés, para cerrar el pócar de franceses, es el coronel, sí, el nombre completo es Achille Charles Dupin. ¡Ah! Sí. Dupin sí es un villanazazo, un hijo de perra. Es como el Márquez mexicano, nada más. El Márquez francés. El Márquez francés, pero en ojete. Sí, Dupin Dupin era famoso como un militar dedicado a la rapiña, había combatido en China y había saqueado palacios en China en las guerras de los Taiping en 1860. Y después vino a México y organizó una fuerza antiguerrillera que en cualquier lugar del mundo sanguinaria, se le hubiera condenado por crímenes de guerra. Así es. Dupin no le importó. Pero fíjate que también Dupin básicamente nos manejaba más allá de la legislación de guerra francesa. Era como un mercenario independiente. No respondía a nadie. Escuadrones volantes dedicados a cazar guerrilleros. Era lucha antiguerrillera. Así es. Y la lucha antiguerrillera es muy sucia. Siempre ha sido brutal. Pero pues los cimientos de la lucha antiguerrillera francesa fue Dupin. Y Dupin hizo horrores en toda la zona de las Huastecas, que fue su zona de operación. De hecho, sus tropas, que además eran formadas por desertores y por realmente mercenarios. Sí, o sea, era gente que ni la legión extranjera... Era despreciada por Morales. No los enganchaba. No, era la basura de la basura, gente cruel, sanguinaria, rapaz, despiadada. Sí. Incluso, bueno, la legión extranjera, uno de sus primeros éxitos en combate de la legión extranjera francesa es la hacienda de Camarón, donde combatieron contra los mexicanos y los pusieron en fuga. Creo que eran una escaramuza chiquita, eran creo que 20 legionarios contra 100 mexicanos y les dieron en la torre a los 100 mexicanos, los legionarios. Por eso es uno de los hitos de guerra de la legión. Yo tengo que revisar eso, yo tengo entendido que en Camarón los mexicanos vencieron. Pero fue correntísimo, o sea, los legionarios fue muy difícil.
Los legionarios, eran poquitos legionarios contra muchos mexicanos. Pero vamos a lo mismo, los mexicanos siempre han estado muy mal preparados, con muy malas armas. O sea, honestamente, el punto de referencia de que un mexicano gane en algo, en una guerra, es realmente meritorio. Exacto. Ahora, finalmente, eso le dio nombre también a otro lugar. La hacienda de Camarón, como lo pronunciaban muy mal los franceses, no pronunciaban Camarón, pronunciaban Camerún. Y de ahí le pusieron a esa esquina de África, Camerún. Y pues esto es todo por esta noche. Les agradecemos mucho, perdón por los inconvenientes técnicos, prometemos trabajar en ellos. Espero que les haya gustado los efectos del video anterior. Estamos esforzándonos, compramos el software, bueno, lo compré yo, pues ahorita le voy a dar el sablazo aquí al compadre para que se moche, sí, para tener una mejor edición de videos. Les agradecemos mucho, Leonardo Báez, Víctor Pedrosa. muchas gracias. Y esto fue Divagando por la historia.